intención hoy es plantear algunas cuestiones que venimos estudiando a partir de lo que marca en principio la Revolución Rusa y posterior Unión Soviética, como delinea todo lo que va a suceder, o buena parte de lo que va a suceder en el siglo XX, y la Revolución China de 1949 va a ser lo propio respecto de lo que vamos a desandar en el siglo XXI. Entonces, la idea de la presentación era mostrar un poco el desenvolvimiento y el ascenso de China respecto de una tensión y una confrontación a las políticas lideradas por Estados Unidos y cómo eso converge y propicia o al mismo tiempo se produce una integración euroasiática, y eso va a dar nuevas oportunidades de realineamiento tanto para la región de Medio Oriente o Asia Occidental, llamada también Medio Oriente Ampliado, y a lo que es nuestra América, digamos que viendo el panorama de conjunto, cómo eso va a impactar o cómo va a reflejarse en lo que sucede en estas regiones que son regiones consideradas estratégicas. Para eso voy a partir de esos dos puntos históricos en la ponencia, pero ahora me voy a dedicar más a explicar la cuestión directamente, y una de las implicancias a nivel histórico que tenemos de lo que está sucediendo en la actualidad para tomar un punto de partida es que varias de las potencias del siglo XIX que componen el G7 actual, es decir, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, eran las grandes potencias colonialistas del siglo XIX. Ahí faltaría Canadá para componer ese grupo, y el BRICS ampliado justamente compone parte de esa periferia que pasó por una etapa colonial o semicolonial, y ahora en esta nueva organización de la que también venían hablando Ernesto, o también tocó el punto Nelson, cobra un renovado vigor, sobre todo a partir de la estrategia de alianza chino-rusa, que es algo que los estrategas estadounidenses, sobre todo Kissinger y Brzezinski, marcaron como algo que no tenía que suceder, y cada uno fue interponiendo esa visión, primero con un acercamiento a partir de los 70 hacia China, luego un posible acercamiento hacia Rusia en los 90, y un desacople o una marcado aumento de la tensión entre Estados Unidos, sobre todo con China y Rusia. Por eso es que también la intención de marcar como que en Eurasia es donde China y Rusia frenan el avance estadounidense, porque es el lugar hacia donde Estados Unidos se dirigió a partir del proyecto del nuevo siglo americano a finales de los años 90, y lo que me interesa ahí mostrar es el asunto de cómo se da el despliegue dentro de lo que es Eurasia, apuntando por un lado a la zona neurálgica que es Medio Oriente, y a partir de eso, a partir de las invasiones primero de Irak en 1991 con toda una coalición donde siembra ciertas bases militares que vienen como corolario a toda la organización de comandos y bases militares geográficos que tiene distribuidos alrededor del mundo en más de 100 países, y se calcula en alrededor de 800 bases militares, lo que hace a partir del 91 una de las consecuencias, aparte de la devastación y la probable división en ese momento que se hablaba de Irak, o lo que en otros trabajos planteamos como la reconfiguración simbólica y material de Medio Oriente, era una de las doctrinas, la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, principal de establecer un caos controlado en Medio Oriente, para a partir de ello tener como una palanca de dominación del mundo por dos aspectos fundamentales, que son, por un lado, controlar los pasos estratégicos y vías de comunicación, que son grandes rutas comerciales y al mismo tiempo son rutas principales de transporte de hidrocarburos, sobre todo gas y petróleo, para lo cual la región esa
desde esa región trataba de controlar a los posibles rivales competidores, como es la subordinación que intenta de hacer de Europa y que se ve más marcada en las recientes explosiones o sabotajes por parte de Estados Unidos de Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que conectaban a Rusia con Alemania, y al mismo tiempo lo que trata de hacer es que no surja un rival, y eso también está marcado en la siguiente doctrina, no surja un rival hegemónico o sistémico por parte de los posibles que avisoran en ese momento son China y Rusia, si bien la década del 80 y 90 también se vislumbraba a Japón como una potencia económica, pero que no se manifestaba de la misma manera en el aspecto militar. Entonces, lo que estamos viendo en estos últimos años, sobre todo desde los 90 y el 2000, es un nuevo reacomodamiento y una reconfiguración del sistema geopolítico mundial que se acentúa sobre todo a partir del año 2008. Previo a eso teníamos en el 2001 y 2003 las invasiones lideradas por Estados Unidos, tanto de Afganistán en primer término como de Irak, y por eso decía que ahí hay una invasión directa y trata de poner sus bases en zonas estratégicas. Afganistán, por tener, entre otras cosas, un límite con China y haber sido también el límite y el cenagal de lodo que planteó la estrategia estadounidense para hundir a la Unión Soviética, por lo cual trató de avanzar en los espacios postsoviéticos y en los espacios dejados por esta potencia que fue la Unión Soviética, que fue una potencia no imperialista. Dentro de esa lógica, o al mismo tiempo, en simultáneo, se va dando lo que es la asunción de China mediante una acumulación sin desposesión y una gran acumulación de excedentes, pero hay que remarcar acá que es una política no intervencionista que se diferencia de lo que fue Japón en sus invasiones, incluyendo a China a mediados del siglo XX, entre 1930 y el final de la Segunda Guerra Mundial, diferente de Estados Unidos e incluso en cierto sentido diferente de la expansión soviética. Entonces, esa economía que no es ni financiarizada ni liberal, lo que necesita hacer es garantizarse también la energía y la alimentación, porque tiene la clase obrera más grande del mundo y una de las poblaciones más grandes del mundo, equiparable a la población de India o a la población entera de África. Entonces, al mismo tiempo que vemos un declive y una crisis de hegemonía de Estados Unidos a partir de que aumenta a partir del 2008, vemos que hay un punto central que es cuando tanto Rusia, con una recomposición militar que se ve en diferentes intervenciones en 8 de las 15 ex repúblicas soviéticas, trata de frenar, por un lado, la ampliación de la OTAN que se da desde Europa, pero también, por otra parte, en lo que es su área de influencia en Asia Central, sobre todo los países llamados Stan, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán. En esa influencia, incluso en Kazajistán, trata de frenar lo que son las revoluciones de colores y trata de frenar la influencia del terrorismo, como sucede con China, y es uno de los factores a los que apuntan incluso cuando se denominaban los 5 de Shanghái en 1996, que es la organización previa que va a dar lugar en 2001 a la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, tanto Rusia como China van a marcar esa organización, y no es casual tampoco que entre 3 y 6 meses después haya sido la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos, que había sido un aliado previo, como habíamos dicho, en la intervención soviética en Afganistán, y fue un cambio de roles
es decir, de ser aliado a ser enemigo, en el caso de Afganistán, como antes había sido en el caso de Irak, de la alianza con Saddam Hussein y posterior enemistad, y lo mismo con Irán, que había sido un aliado estratégico hasta la Revolución Islámica de 1979. En ese panorama es en el que China y Rusia, como decía, en el 2001 crean esa organización, en el 2008, tras la crisis capitalista, China promueve un salvataje de Estados Unidos y lo que va a hacer es, posterior a las llamadas rebeliones de la primavera árabe, va a intervenir para frenar ese caos controlado que había mencionado antes y va a detener a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la inminente invasión de Siria entre 2013 y 2015 que estaba programando Estados Unidos, aunque no detiene, por supuesto, la invasión de la OTAN de Libia. O sea que en el mapa de lo que, o en el mapeo de lo que vemos que fueron ciertos países destruidos, Irak, Afganistán, Siria, Yemen a partir del 2015 con la invasión de Arabia Saudita y con la ayuda, por supuesto, de Estados Unidos y la invasión de Libia en 2011, lo que va a empezar a ver es una nueva reorganización, como decías, de la recomposición militar de Rusia, alineada con la gran potencia económica china, y la nueva doctrina que va a haber también para esos años, en 2011, la doctrina del pivote asiático, que es que todas las fuerzas que están alojadas o apuntadas hacia Medio Oriente van a empezar a apuntarse hacia lo que es el sudeste asiático, apuntando hacia China. De esa manera, China, una de las propuestas con las que va a innovar es la iniciativa del cinturón y la ruta, o conocida también como la nueva ruta de la seda, para tener todo un desenvolvimiento geoestratégico y geoeconómico hacia todo el continente euroasiático, y va a incluir a África, por supuesto, también va a incorporarse América, y eso va a tener un nivel grande de inversión donde va a volcar gran parte de sus excedentes y de parte de lo que se denomina también la sobreproducción global itinerante, y entonces es ahí cuando el BRICS, que surge para el año 2009, primero como BRIC, donde tiene las principales potencias China, India y Rusia, que en la actualidad, según el poder de paridad adquisitivo, son la primera, China, tercera India y quinta Rusia, en ese orden, va a mostrar la nueva gravitación que van a adquirir esas tres potencias, y en un proceso de las últimas décadas, sobre todo las últimas 4 décadas, intensificado en las últimas 2 décadas, así como crece la economía asiática, la economía china, crece la economía de esa zona asiática, donde se había volcado la deslocalización en primer término de los tigres asiáticos, y lo que va a haber es un nuevo posicionamiento respecto de una serie de organizaciones que va a encabezar China principalmente, con Rusia en algún sentido, o a veces por parte de Rusia mismo, donde vemos una serie de organizaciones a las cuales se van a sumar en el BRICS Plus recientemente, que son la Organización de Cooperación de Shanghái en 2001, el BRICS en 2009, la Unión Económica Euroasiática de Rusia con otros países exsoviéticos, el Tratado de el RCEP, que es el Tratado del Sudeste Asiático Económico por parte de China con otros 20 países, y eso va a tener como corolario la intención de ir generando una incipiente desdolarización, por lo cual el freno que promueve en primera instancia en Eurasia implica también el despliegue de organizaciones y el despliegue de la influencia, en el caso de Rusia, en parte militar, pero también diplomática respecto de África, y en el caso de China, con una influencia
económica mundial, lo que van a hacer es primero, en primer término, como decía, frenar militarmente, pero en segundo término, ampliar su ámbito de influencia en todo lo que es Eurasia, tratando de construir una infraestructura que lo conecte, que conecte toda esa productividad, que ahora estaba más centrada en el sudeste asiático, lo cual se ve interrumpido o dificultado, aunque no logra interrumpirse del todo, en lo que nosotros consideramos que son las 4 áreas de tensión donde Estados Unidos, liderando a sus aliados en su sistema imperial, los aliados alterimperialistas o coimperialistas, es decir, los aliados de Europa en la OTAN, sobre todo Francia e Inglaterra, que son las mayores potencias de ese grupo en el aspecto militar e incluso potencias nucleares, y aliados coimperiales como Australia, Canadá e Israel, y junto a otros aliados como Japón y Corea del Sur en el sudeste asiático, en todo lo que entraría en el entramado este que hablaba antes de los comandos geográficos militares. Es ahí cuando entonces esta nueva formulación, lo que algunos denominan como un orden multipolar o pluricéntrico, donde hay un polo emergente evidente que busca una renovación, y esto por eso al principio de la intervención hablaba de ver esto, que las potencias imperialistas y los países que fueron afectados por eso ahora están de alguna forma dando vuelta a ese tablero, por lo menos poniéndolo en disputa, generando, digamos, una transición, pero también generando, digamos, un reequiparamiento del poder a nivel mundial, y lo que se hace de esa manera es que haya nuevas oportunidades de realineamiento, como voy llegando a la conclusión del trabajo, porque lo que implica mismo ver en el mapa el BRICS Plus, más allá de que Argentina tiene que confirmar su ingreso o no, Argentina, Brasil, los 4 países que se suman a ese nuevo BRICS, que es de la zona de Medio Oriente, que son Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irán, que se suman a las ya 5 potencias iniciales, dan toda una valoración geoestratégica, porque controlan los pasos estratégicos del Canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, y controlan el Golfo Pérsico, porque tanto Irán como Arabia Saudita son las 2 grandes potencias de la costa del Golfo Pérsico o Arábigo. Entonces, sumado a las potencias alimenticias o en recursos naturales, incluso en recursos humanos de Argentina y Brasil, se suma esa disposición de lo que la alianza china y rusa, que está cada vez más afianzada, y como digo, se da en esos tipos de organizaciones. Lo que se trata de hacer es frenar las sanciones unilaterales económicas que ha promovido Estados Unidos en las últimas décadas, al mismo tiempo que generaba esas invasiones de tipo militar, por lo cual la coerción que generó en toda la zona de Eurasia se ve frenada por este nuevo realineamiento y esta recomposición de estas 2 grandes potencias que los Estados Unidos y sus aliados como Inglaterra consideran los rivales sistémicos, y por eso crearon el AUKUS, por eso crearon también o reactivaron el Quad. Entonces, ese es el mapa general de la cuestión, donde tanto la zona de Medio Oriente, y esa es mi planteo, tanto la zona de Medio Oriente, que fue avasallada en el siglo XX y en el siglo XXI mucho más con invasiones directas y con intervenciones o sanciones económicas, más la zona de América por los que integrarían el BRICS, más los que se quieren sumar o las que están en tratativas, como por ejemplo Venezuela y Bolivia. Eso da un nuevo mapa y una reconfiguración del orden geopolítico, porque lo que quería decir para terminar era que
lo que se pone en cuestionamiento es la tríada, es decir, Europa Occidental, los principales países, Estados Unidos y Japón, e incluso Canadá, con este BRICS Plus, y lo que se pone en cuestionamiento también es el orden desde la posguerra y lo que se denominó la Guerra Fría, es decir, las organizaciones creadas a partir de Bretton Woods, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, e inclusive la OTAN, que es la organización que ha utilizado Estados Unidos para ejercer su presión sobre las diferentes áreas de tensión, que eso no había terminado de decirlo, con esto cierro, que son en estos momentos en África, en el Sahel, en la zona de Medio Oriente, tratando de presionar sobre Irán, en el caso de Rusia, presionarlo a través de Ucrania, lo cual conocemos que el conflicto está desatado de manera bélica, y en el caso de China, presionarlo a través de la zona de Taiwán y tratar de erosionar la política de una sola China. Entonces, frente a ese panorama es que este realineamiento que plantea esta nueva visión de las relaciones internacionales en el mundo han cambiado en estos años, y se ha producido una aceleración de esos cambios, sobre todo en los últimos 2 años. Bueno, cualquier cosa